Madre soltera escapa de una relación tóxica y cae en manos de un vecino peligroso. Nunca voy a olvidar la noche en que desperté con el sonido de un vidrio rompiéndose, porque fue el instante exacto en el que entendí que mi vida y la de mi hijo estaban en un peligro del que ya no podía seguir escapando. Fue como si el destino me gritara que algo terrible estaba por suceder, y esa sensación helada en la espalda me acompañaría mucho más tiempo del que imaginé. Todavía puedo ver la sombra de Marcos entrando a la habitación, tambaleándose, con los ojos encendidos por una rabia que ya no tenía explicación. Y mientras tomaba a mi hijo en brazos y corría hacia la puerta, pensé que ese sería mi último día, porque lo que descubrí después cambió cada decisión que tomé desde entonces. Cuando por fin crucé el umbral de nuestro pequeño apartamento, el silencio de la calle me pareció un refugio y a la vez un abismo que no sabía cómo cruzar. Mi hijo temblaba contra mi pecho, y aunque yo también temblaba por dentro, tuve que fingir una fortaleza que no tenía. No sabía si Marcos nos seguiría, no sabía qué haría cuando notara que habíamos huido, pero sí sabía que esa huida no había sido planeada con calma, sino arrancada por el miedo más profundo. Y aún así, mientras caminaba sin rumbo, cada paso parecía conducirme hacia algo que no podía ver con claridad, como si una sombra me vigilara desde alguna esquina. Encontré refugio en un edificio viejo, de esos que parecen haber sido abandonados por todos, menos por las historias que guardan en sus paredes. El vecino del 302 fue el primero en ofrecerme ayuda, un hombre de mirada tranquila y voz suave, que se presentó como Julián, y desde el primer momento, su presencia me causó una mezcla extraña de alivio y desconfianza. Me ofreció un cuarto pequeño que usaba como bodega, y aunque acepté, algo en su manera de observarme, como si supiera más de mí, de lo que yo misma entendía, me hizo sentir que estaba entrando en otro tipo de laberinto. Lo que pensé que era un error, terminó siendo una señal de algo más grande. Los primeros días fueron una mezcla de miedo y esperanza, con mi hijo durmiendo entre mis brazos y yo intentando convencerme de que habíamos escapado de lo peor. Julián aparecía ocasionalmente con comida, ropa y pequeños gestos que deberían haberme hecho sentir segura. Pero cada vez que sonreía demasiado o que se quedaba callado mirando hacia mi puerta, mi corazón se tensaba, como si estuviera anticipando un golpe. Había algo en él, un detalle que no lograba descifrar, quizá una sombra en los ojos o una forma de mover las manos que parecía ocultar un pasado del que no quería hablar. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Una mañana, mientras ordenaba algunas cajas del cuarto prestado, encontré una carpeta cubierta de polvo. No debería haberme detenido a mirar, pero la curiosidad me venció. Dentro había fotografías de mujeres, algunas con marcas visibles de dolor, otras con sonrisas congeladas, como si hubieran sido tomadas sin su consentimiento. Entre ellas, encontré una que me hizo caer de rodillas, porque aquella mujer tenía la misma blusa que yo llevaba puesta la noche que escapé de Marcos. Era imposible, pero la foto estaba ahí, como si alguien hubiera estado siguiéndome desde antes de que yo misma supiera que huiría. No tuve tiempo de comprenderlo porque Julián apareció en la puerta con una expresión que no había visto antes, seria, tensa, como si él también supiera que yo había descubierto algo que no debía. Quise fingir que no había visto nada, pero mis manos temblaban y mi respiración era demasiado evidente. Él dio un paso hacia mí, luego otro, y yo retrocedí hasta chocar con la pared, sintiendo que el mundo se cerraba en un solo punto. En ese instante, mi hijo comenzó a llorar, un llanto fuerte que rompió el silencio, como un llamado desesperado. Fue ese sonido el que detuvo a Julián, porque se giró hacia la cuna improvisada y algo cambió en su rostro, como si un recuerdo doloroso hubiera vuelto a él. Esa noche casi no dormí, temiendo que Julián regresara para exigir explicaciones o para silenciarme. Sin embargo, al amanecer, lo encontré sentado en el pasillo, con la mirada perdida y un cuaderno abierto entre las manos. Me pidió que lo escuchara, y aunque mi instinto me decía que corriera, algo en su voz me obligó a quedarme. Me contó que las fotos pertenecían a un archivo viejo,
de investigaciones personales que había iniciado cuando trabajaba para una organización que nunca quiso nombrar. Dijo que había visto demasiadas injusticias, demasiadas mujeres atrapadas en círculos de violencia, y que desde entonces había intentado documentar casos para ayudar a otras. No sabía si creerle, pero la forma en que su voz se quebró me hizo pensar que decía al menos una parte de la verdad. Aún así, había detalles que no coincidían. ¿Cómo era posible que hubiera una foto con una prenda idéntica a la mía en una carpeta supuestamente antigua? ¿Por qué parecía saber más de mi huida que lo que yo le había contado? Cuando intenté preguntarle, evitó mirarme y murmuró que había cosas que era mejor no recordar. Ese fue uno de los momentos en los que sentí que algo invisible estaba por explotar. Lo que pensé que era casualidad empezó a sentirse como un hilo oscuro que se enredaba a nuestro alrededor. Todo se volvió aún más confuso cuando, 3 días después, alguien golpeó la puerta del edificio con una fuerza que me heló la sangre. Escuché la voz de Marcos gritando mi nombre desde abajo, enfurecido, descontrolado, como si hubiera seguido cada uno de mis pasos desde la noche de la fuga. No sé cómo me encontró, pero lo cierto es que su presencia activó un terror que me paralizó por completo. Julián reaccionó antes que yo, me tomó del brazo y me llevó hacia una escalera oculta detrás de su departamento. Un pasillo estrecho y oscuro que parecía haber sido construido para esconder secretos. Mi hijo lloraba sin entender y yo sostenía su cuerpo con tanta fuerza que pensé que podría lastimarlo. Cada sonido que venía del piso de abajo, los golpes, los gritos, el eco de pasos subiendo por las escaleras principales, me hacía sentir que el final estaba cada vez más cerca. Julián me pidió que confiara en él, pero yo ya no sabía en quién confiar. Aún así, no tenía otra opción. Bajamos por un túnel húmedo que conducía al estacionamiento. Y mientras avanzábamos, sentí que estábamos cruzando una frontera invisible. Una parte de mí creía que Julián me estaba salvando, pero otra parte susurraba que me estaba llevando directamente hacia la trampa de alguien más. Lo que pensé que era un escape se estaba convirtiendo en una duda más grande. Cuando llegamos a la parte trasera del edificio, Julián me entregó unas llaves y me señaló un coche viejo, insistiendo en que debía tomarlo y manejar hasta un lugar que me escribió en un papel arrugado. Me dijo que él se quedaría para distraer a Marcos, y aunque quise negarme, el sonido de pasos acercándose nos hizo reaccionar. Corrí hacia el auto, encendí el motor, y mientras salía del estacionamiento, vi por el retrovisor la silueta de Julián enfrentándose a alguien. No sé qué ocurrió después porque tomé la carretera sin mirar atrás, sintiendo que cada kilómetro que avanzaba me llevaba más lejos de la verdad y más cerca de otro misterio. Cuando llegué al sitio marcado en el papel, encontré una cabaña en medio de un bosque tranquilo, iluminada por una luz tenue, que escapaba por las rendijas de la puerta. Adentro había una mesa con documentos, fotos y notas que hablaban de redes de violencia, de mujeres perseguidas, de hombres peligrosos que operaban en la sombra, y entre esos nombres encontré el de Marcos, escrito varias veces. Entendí que mi huida no había sido solo un escape emocional, sino parte de algo mucho más grande. Cada decisión que había tomado parecía acercarme a una verdad que no sabía si quería conocer. Esa noche dormí con mi hijo abrazado a mí, escuchando el sonido de los árboles que se mecían con el viento, preguntándome si Julián seguiría con vida o si su silencio sería otra sombra que me perseguiría. No supe qué pensar, pero dentro de mí nació una fuerza nueva, una certeza que no había sentido antes. Ya no era solo una madre escapando, era una mujer que había visto las señales que otros ignoraban y que entendía que el peligro podía estar en cualquier parte, incluso en los lugares que parecían ofrecer refugio. Al amanecer encontré una carta bajo la puerta, escrita con una letra que reconocí de inmediato. Julián decía que había logrado desviar a Marcos, que estaba a salvo por ahora, pero que no debía volver al edificio. Decía que la verdad completa aún estaba oculta, que había cosas que debía entender antes de regresar a la vida que creía conocer, y aunque sus palabras parecían una despedida, también sentí que dejaban abierta una puerta hacia algo más, algo que quizá explicaría por qué nuestras vidas se cruzaron esa noche.
No sé qué pasará después, pero mientras sostengo a mi hijo y observo el amanecer filtrarse entre los árboles, una parte de mí sabe que esta historia no ha terminado. Quizá el destino me trajo hasta aquí para descubrir una verdad que cambiará todo. Quizá solo estoy al inicio de un camino más profundo, y aunque el miedo sigue en mi pecho, también hay una certeza que me impulsa a seguir adelante, porque lo que pensé que era un final, quizás sea apenas el comienzo.